Hola, ¿cómo están? Yo soy Eva Alcalá, estamos en el último live de nuestra serie especial y después de la marcha ¿Qué? Y el día de hoy estamos muy contentas porque con nosotras está el día de hoy Janine. Janine es justo de la iniciativa que se llama Data Pop. Entonces, el día de hoy la conversación que vamos a estar teniendo es justamente qué dicen los datos sobre la cobertura machista que hubo, no solo en la marcha del 16, sino previo a una agresión, ¿no?, antes con la brillantina. Entonces vamos a estar platicando justo el día de hoy acerca de eso. Y pues bueno, Janine, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotras el día de hoy. Gracias a ustedes por invitarme. Y pues puede ser una pregunta básica, pero tal vez no todas ni todos estamos familiarizadas de qué hablamos cuando decimos data o datos. Entonces vamos a pedirle a Janine que nos platiques un poquito justo qué es Data Pop, por qué surge, qué pensaron cuando lo formaron. Bueno, primero, datos no solo son números, ¿no? Entonces hay información, sí, en los números, pero también en todo lo que nosotros dejamos en las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, Data Pop es un proyecto con el que exploramos México a través del análisis de datos. En el equipo somos Adrián Santuario, que es físico, y yo, que soy periodista. Y bueno, básicamente lo que hacemos es detectar la conversación en redes sociales y también en cualquier plataforma en línea para ver en dónde está la tensión, ¿no? Cuando nosotros empezamos este proyecto, lo que queríamos hacer era, bueno, pues visualizar datos de la cultura pop, pero más como del entretenimiento, ¿no? Pero bueno, este proyecto surge a principios de agosto y justo también a principios de agosto ocurre la violación a la menor, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que esta realidad, una realidad donde nos matan, nos violan, nos agreden todos los días, es más importante que cualquier otra cosa que pueda pasar, ¿no? Y que todo lo demás puede esperar. Entonces decidimos que de esto tiene que ser nuestro primer ejercicio. Ya. Y justo, no sé si igual lo vamos a compartir al ratito porque no lo hemos compartido en nuestras redes sociales, justo esta chamba que hizo Data Pop, que fueron unas gráficas con mucho glitter rosa, pero pueden contarnos justamente cómo fue entonces ese análisis de datos, qué datos fueron los que analizaron, ¿no? De dónde los extrajeron, cómo fue que los analizaron y lo que arrojó justamente ese análisis de data. Ok, bueno, lo primero que pasó fue que nosotros detectamos que la cobertura con respecto a la violación que ocurrió el 3 de agosto era muy poca, ¿no? Y que algunas de las notas que se estaban generando, pues, revictimizaban a la víctima, ahora sí. Entonces, pues, no solo ha pasado con este caso, es algo que viene desde mucho antes, que siempre cuando son temas de género, la atención se enfoca en otra cosa, ¿no? Siempre somos nosotras las que por algo tuvimos la culpa y por algo nos pasó lo que nos pasó. Entonces, cuando notamos esta cobertura muy escueta sobre el tema, pues decidimos que queremos trabajarla, ¿no? Y queremos ver qué continúa, o sea, sí, qué sale en los medios, además, bueno, más bien a raíz de la violación, ¿no? Se filtran a los pocos días los datos y en lugar de que pues los medios o alguna autoridad como que dé señales de que se está esclareciendo lo que pasó o de que se va a hacer justicia, lo que hacen es filtrar los datos de ella, ¿no? O sea, algo totalmente como ¿por qué está pasando, no? Y después ocurre la marcha del 12 de agosto. 16. Del 12 primero. Ah, no, sí, la de... Ajá. Y en lugar de hablar de la causa de la marcha, toda la atención se enfoca en el ataque con brillantina, ¿no? Con brillantina y glitter. Entonces, también nos parece muy curioso cómo otra vez los medios dirigen la conversación a algo que no era, o sea, que no es la causa, ¿no? Que no es lo que tienen que esclarecer, sino se van a otro lado, ¿no? A un hombre, ¿no? Agredido. Y que, bueno, ya. Me da mucho coraje. Sí. Y bueno, siguen pasando los días. Viene la otra marcha y es lo mismo, o sea, la atención no se dirige hacia la causa de esta marcha, sino a lo que pasa, ¿no?
la agresión de un reportero y los supuestos destrozos que se hicieron en el Metrobús y en el Ángel de la Independencia, ¿no? Y algo que nos llama mucho la atención también es que desde que mandas a un reportero a cubrir una protesta de mujeres, el hombre está siendo el protagonista, ¿no? Desde ahí, ¿no? Y continúa haciéndolo cuando lo agreden y se convierte en la nota del día. Entonces nosotros ya teníamos varios tópicos, ¿no? Ya teníamos la violación, teníamos la filtración de los datos, teníamos también la primera marcha y teníamos la concentración. Y también, bueno, el mismo día de la concentración ocurren muchísimas cosas, ¿no? Ocurre la agresión al reportero y ocurren los destrozos al Ángel de la Independencia, al Metrobús. Entonces, lo que hace Adrián, bueno, ya que tenemos esta lista de tópicos, es crear un algoritmo que pueda analizar cuántas y cuáles son las notas que se están, más bien cuáles y cuántas son las notas que se están generando sobre cada uno de estos temas, ¿no? Y bueno, el resultado son las gráficas que mostramos. Es absurdo, es muy doloroso ver cómo la atención jamás estuvo en la causa de la marcha, ¿no? Jamás estuvo. La prioridad editorial nunca fue esa, sino que siempre fue voltear hacia otro lado. Voltear a un lado al que siempre se está mirando, ¿no? Entonces eso nos llamó mucho la atención. El algoritmo arroja estos datos y al momento de graficarlos, pues sí se ve una cobertura pues impresionante, ¿no? Cómo se le prestó tanta atención al Ángel de la Independencia y en particular a la agresión al reportero. O sea, de verdad que era algo muy evidente, ¿no? Y ahí es cuando nosotros pues pensamos como, no es que yo esté diciendo que están ignorando lo que nos pasa, son también los números, ¿no? Los datos no te pueden mentir sobre eso, ¿no? Sí. Y justo hablando de los datos, o sea, fueron un total de 679 notas. Y por ahí justo algo que me llamó y que sí fue como lo que nos tiene aquí hoy platicando, justamente sobre que los datos cuentan historias, es, por ejemplo, se publicaron en promedio al día se publicaban, ¿no?, notas diarias, 7.6 notas sobre la agresión que fue, ¿no?, la violación, la agresión a nuestra compañera, contra 51 notas al día, ¿no?, sobre los destrozos ocasionados al Ángel de la Independencia, ¿no? Entonces, esto me lleva como un poco a la siguiente pregunta. Nos comentabas ahorita que tú eres periodista, ¿no? Adrián es físico, ¿no? Ciencias sociales, ¿no? Es como, ahí podemos ver como la potencialidad justo de la mezcla también, ¿no?, de los expertices que tienen pues cada uno de ustedes. Y justo me lleva a pensar lo dijiste hace rato, ¿no?, como la prioridad editorial. Sí. Y la importancia que tienen las narrativas que se siguen generando en los medios digitales, ¿no? Yo en lo particular, y lo hemos dicho varias veces aquí, la televisión ha muerto. Así, la televisión murió, pero ahora la forma en cómo estamos consumiendo los contenidos llegó a internet y ha cambiado absolutamente la forma en cómo estamos consumiendo, claro, ¿no?, la información, no solo las noticias, sino todo, ¿no?, las industrias culturales, las películas, las series, ¿no?, los programas de radio, etc. Todo está sucediendo en internet. Pero qué importante es justo que justamente los medios digitales, y también me lleva como a preguntarnos otra cosa, la gente, ¿no?, las usuarias, los usuarios, ya tal vez no entran a portales como pueden nombrar algunos, ¿no?, Excelsior, Reforma, no sé, New York Times, sino la gente se informa a través de las redes sociales. O sea, entran a Facebook, entran a Twitter, entran a Instagram, y la gente se informa a través de las redes sociales, ¿no? Entonces también como, ¿qué reflexión podemos tener justo en el papel, como mucho de, no sé si autocrítica la tengan estos medios, ¿verdad? Porque sabemos que también pues viven de esto, ¿no? O sea, lo que interesa ahí es sostener el medio, claro. Entonces, es muy importante lo que develó esto, porque para nosotras, la postura de luchadoras, ¿no?, y la lectura que dio, y también que nos los vino a reforzar las gráficas, ¿no?, justo de Data Pop, es que la cobertura fue una cobertura machista, ¿no? Claro, definitivamente. Y lo dijiste, se pone al centro, ¿no?, de nuevo un tema
que es un destrozo o un vandalismo a un monumento histórico, que ahí es como, me impresiona cómo la gente se indigna ante el destrozo o el vandalismo, pero no se indigna ante un feminicidio, o no se indigna cuando nos tocan en el metro, o no se indigna cuando nos chiflan en la calle, ¿no? Entonces, ¿qué importancia hay en el ejercicio justo, por ejemplo, de los medios digitales, ¿no? Para que los reporteros, ¿no? O quien esté al mando de la editorial, ¿no? Sí, claro. Hacia dónde vaya, como empezar a cambiar estas narrativas que son urgente cambiarlas, ¿no? En estos medios también. Sí, bueno, una reflexión que yo tuve cuando vi esta cobertura fue que, bueno, hay toda una estructura que no solo quiere invisibilizar lo que nos pasa a nosotras, ¿no? No tan solo no cubrió los temas que se tenían que cubrir, sino que también nos revictimizó, ¿no? Y que bueno, está orquestado desde los medios, las autoridades, entonces como que hay toda una estructura que está pues que se maneja de cierta forma para que las víctimas nunca tengan la razón y para que con el paso del tiempo mucha gente piense eso, ¿no? Y que cada vez más sean las personas que adquieran esa forma de pensar y que digan, ¿por qué hizo esos destrozos, no? Pero no se pregunten como, bueno, ¿qué pasó con la víctima, no? ¿O por qué no le creo? Y justo ahorita como un poquito reflexionando acerca de estas otras narrativas también, lo traigo a colación porque en Luchadoras también entrevistamos justo a las restauradoras Glitter, ¿no? Y entonces la importancia justo, la cobertura que hubo también, por ejemplo, en este tipo de notas cuando se hablaba del Ángel de la Independencia, ¿no? Antes de Luchadoras hicimos una lectura, pues sí, feminista, ¿no? En por qué es más importante la vida de una mujer que un monumento, ¿no? Entonces ahí nos dimos cuenta que era súper importante también poner allá afuera en esta cobertura, ¿no? Incluso si vamos a hablar del ángel, ok, vamos a hablar del ángel, ¿no? Y vamos a problematizar lo que está diciendo, ¿no? A través de las pintas de ese ángel, ¿no? Y me parece como muy interesante porque es algo que creo que tal vez no, ya me corregirás tú, no sé si esto sea también como chamba que está haciendo Data Pop, ¿no? Por ejemplo, también el tipo de lectura que se hace, ¿no? O sea, está bien, es un monumento histórico, pero ¿qué lectura y qué cobertura se está dando ante eso, ¿no? Tú lo dijiste, nos están de nuevo diciendo vándalas, ¿no? Que las mujeres, ¿no? Somos unas buenas para nada, que la juventud, sobre todo, ¿no? Estas técnicas. Ya se descompuso, ¿no? Se descompuso, ¿no? Y aparte me encanta porque, o sea, la juventud, pues, ¿de dónde está brevando todo lo que sabe, ¿no? Y todas las acciones y todo lo que, o sea, la realidad que enfrenta, el contexto que viven nuestras juventudes en este país, es como si los adultos, ¿no? Es como que los jóvenes salven el mundo, a ellos y a ellos les toca, ¿no? Y es como darnos cuenta también como qué importante es justo, estoy leyendo una pregunta, perdón, justo cómo es importante que estas narrativas construyen los imaginarios y entonces como por ejemplo nosotras como un medio alternativo de comunicación que no tenemos, ¿no? El dinero que a lo mejor tienen los grandes medios, ¿no? Porque nosotras no vivimos de esto, ¿no? A nosotras no nos interesa esto, sino justo nos interesa el contexto, la realidad que están viviendo las mujeres, la violencia que están viviendo las mujeres, ¿no? Entonces, nada, creo que desde Luchadora nos pareció súper importante como la chamba que está haciendo Data Pop. Y antes de que nos cuentes un poco más de qué viene ahora para Data Pop y qué importante es estar viendo los datos, ¿no? Y ahorita dijiste algo muy que me pareció curioso, me gustaría retomarlo después, de que datos no son solo números, sino todo lo que compartimos o lo que vamos dejando en redes sociales. Voy a leer una pregunta y ahorita si quieres regresamos con eso. Por acá preguntan, ¿cómo cambiar la mentalidad de los medios de comunicación? Pues es muy difícil porque, como tú dices, los medios viven, más bien se sostienen de dar cierta información, ¿no? Creo que cómo podrían cambiar la mentalidad, quizá cuando dejen de estar tan atenidos al capital que se derrama ahí por publicar cierto tipo de cosas, es la única forma en la que se puede cambiar, que ya no haya esa línea editorial, una línea editorial que no está hecha para que tú aprendas o para que te des cuenta de las cosas, sino que está hecha con un beneficio, y ese beneficio, pues, bueno, más bien ese beneficiario no eres tú, ¿no?
periodismo al servicio no sirve, periodismo al servicio de las grandes empresas, un periodismo al servicio del gobierno no es la opción. El periodismo independiente se las ve muy difíciles para sobrevivir. Entonces, yo lo que puedo decir es que no nos informemos del todo en los medios de comunicación más conocidos, bueno, no medios de comunicación, más bien en estos portales que todos sabemos cuáles son, que sabemos que están al servicio de otro tipo de intereses. Entonces, más bien, sí hay que consultarlos. Es muy importante que veamos qué dice cada quien. Es muy importante saber lo que está pasando y cómo lo maneja cada medio, ¿no? Y a partir de eso podemos hacer un análisis y decir qué te está funcionando o qué te deja a ti como lector y qué otro medio ya no vas a volver a leer porque tú ya te diste cuenta de que eso no te sirve, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo, pues sí, es estar un poquito más pegado a la conversación que está en redes sociales, a lo que hacen las activistas, a los movimientos que se dan. Y una prioridad de Datapop también es pues interesarnos, hacer una cobertura en los temas a los que no se les está prestando la atención que tienen, ¿no? En este caso pues fue la agresión a la menor de edad. Lo seguiremos practicando con otros. Queremos pues sí dar luz a estos temas y no tan solo exponerlos, sino también ver de qué forma podemos cambiar un poco esto o mejorar la situación, ¿no? Creemos que algo que quizá pudo lograr Datapop con estas gráficas fue exponer esta diferencia, esta brecha en la cobertura. Y de cierta forma, pues no sé si logramos ejercer alguna presión en los medios, no lo sabemos, quizá nunca lo sabremos, pero está bueno que lo veamos de esa forma, o sea, verlo tan gráficamente, ¿no? Y decirte, no, es que yo lo estoy inventando, no porque soy mujer estoy diciendo que tú me invisibilizas, sino aquí están los datos y pues esto no está mintiendo, ¿no? Sí, y algo que dice Janine me parece es como súper importante. Luchadoras es un medio independiente y es un medio feminista, ¿no? Y justamente hacer periodismo, ¿no? O hacer un ejercicio de comunicación con una ética, con una postura de vida, ¿no? O sea, cuando nos asumimos feministas es una postura de vida que cruza todos los aspectos de la vida y todos los espacios, ¿no? Entonces tenemos como muy consciente, yo trabajé en medios hegemónicos, ¿no? Así les llamo, ¿no? Que son la televisión y la radio, que la televisión ya murió, pero bueno, ahora estas otras plataformas que hay intereses económicos, todas y todos lo sabemos, que cuando tú entras a Facebook y entras a Twitter y abres una cuenta de Gmail, nada es gratis, entonces justo es como Janine decía hace rato, ¿no? Los datos no son solo números, sino todo lo que vamos dejando como usuarias en las redes sociales, ¿no? Entonces creo que esto, por ahí le llaman, ¿no? La minería de los datos, o sea, si nosotros un día y nosotras no entráramos a Facebook y no pusiéramos un video de YouTube o pusiéramos un corazoncito o una carita o un meme o un GIF o dijéramos hoy voy a estar organizando o hiciéramos eventos en estas plataformas, si nosotros no estarían vivas estas redes sociales. Al final están viviendo de absolutamente toda la información. Sí. ¿Puedes hablarnos más de eso? Sobre, o sea, Datapop supongo que esto definitivamente lo sabe, ¿no? Que se le está preguntando y que nosotras como usuarias a lo mejor no tan conscientes justo del rastro de todo lo que vamos dejando ahí, el costo que tiene, ¿no? O sea, ¿para quién es el beneficio ahí de ir dejando corazoncitos, memes, GIFs, videos? ¿Quién sale beneficiado ahí? Bueno, pues en todo lo que dejamos en las redes hay datos, ¿no? En las personas a las que sigues, en los likes que das, en las palabras que utilizas incluso, ¿no? Entonces, los puedes utilizar para el bien o también los puedes utilizar para el mal, ¿no? Entonces, pues no, en realidad yo no sé quiénes están detrás de cada red social y cómo los pueden utilizar para el mal, pero lo que sí podemos hacer de este lado, pues es, ¿cómo se podrá decir? No dejar tanto rastro quizá de lo que, o sea, no alimentar
el odio, por ejemplo, ¿no? Si te están troleando, pues no contestes, o no sé, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Creo que en el momento en el que ya te estás enfrascando ahí en una discusión en línea, no solo le estás contestando a alguien, sino que estás dejando muchísimas huellas tuyas, ¿no? Y que a partir de eso se van a venir más ataques contra ti, ¿no? Ya. Pero, no sé, o sea, te escucho y justo creo que es que pareciera que están hasta diseñadas para que todo el tiempo estemos, ¿no? Como cayendo, como entrando en esta dinámica. Y más bien me quedé pensando ahorita en otra cosa que dijiste y que tiene que ver con todo lo que hizo Datapop y sobre la cobertura machista que hubo. Papel de los lectores y las lectoras, ¿no? Nosotras justo en cómo nos estamos informando, si estamos siendo conscientes justo de a dónde accedemos para informarnos o no estamos siendo conscientes, ¿no? Porque Telcel viene y te da el plan y te dice WhatsApp, ¿no? Y Facebook ilimitado, y crees que eso es internet, ¿no? Pero, y esto yo también lo he preguntado, ¿no? Yo soy comunicóloga, ¿no? Y de repente justo es como, ¿qué podemos hacer las lectoras y los lectores? Para no caer en eso. Sí, o está tan... Es muy difícil. O tan aberrante que dices, es que los lectores o las lectoras tienen el periodismo que se merecen, que a mí me parece una cosa muy garrafal, ¿no? Muy no digna, por supuesto que no merecemos esto, pero es que es como una hidra, ¿no? Porque por todos lados este discurso dominante, ¿no? Y de justo revictimizar a las mujeres, ¿no? O cuando abres el periódico, ver así la nota del deporte y al lado una descuartizada y al lado la morra, ¿no? Con las chichis. Entonces sí es como capitalismo gore, ¿no? De repente como sí, claro, toda la información. Y creo que no merecemos esto. No merecemos esto, pero también es estar conscientes de que quienes tienen el poder, quienes tienen los medios de producción de este medio, son los que deciden, sí, ¿no? Entonces, de repente, ¿qué podemos hacer, no? Las que estamos como contracorriente, ¿no? En medios alternativos, ¿no? Las activistas, ¿no? Los y las defensoras de los derechos humanos, como para, no sé, de cierta manera, como así con una varita, ¿no? Las lectoras y los lectores empezar a preguntarnos otras cosas, ¿no? De esas coberturas que se dan. Okay. Pues ahora que lo mencionas, ¿quieres que vayamos con la pregunta? No, vale, y ahorita vamos con la pregunta. Pues sí, o sea, creo que en todo lo que dejamos en las redes sociales, pues también eso en primer lugar le sirve a la publicidad, ¿no? Y bueno, es esta publicidad la que no tan solo te quiere vender un teléfono, no tan solo te quiere vender unas vacaciones, también quiere obtener esos datos para saber quién eres y cuál es tu comportamiento en línea, ¿no? Y a partir de ahí, pues, sacar conclusiones de, pues sí, de tus intereses y también, supongo que hay fines muy oscuros en eso. Entonces, yo soy usuaria también de las redes sociales. Lo único que yo puedo hacer ahorita, no sé si existan otras maneras, pues es no caer en esas cosas, ¿no? Intentar como no acceder a ese tipo de publicidad o, no sé, pasan cosas muy extrañas, como que estás hablando de que quieres comprar cualquier cosa y a los 5 minutos ya te aparece publicidad sobre eso. Entonces, creo que no hay forma, o al menos no lo hemos experimentado tanto, como de desapegarnos de los teléfonos o del internet. Entonces, no lo sé, no sé cómo que podríamos... Pero algo, por ejemplo, que sí hemos discutido acá en Luchadoras, es como dices, o sea, vivir sin un teléfono y vivir sin internet ya prácticamente el día de hoy en el siglo XXI es imposible, ¿no? Sí. Pero algo que hemos visto, ¿no? Y como una práctica que creemos que es como muy sana es, por ejemplo, en el momento en que estamos justo viendo una nota, ¿no? En donde justo se está reutilizando a la mujer, ¿no? O nos están diciendo vándalas, o no está viendo como fundamentos en la nota y es muy fácil justo sharear, ¿no? O sea, compartir. Sí, verificar, es muy importante. O sea, es como esta pequeña práctica de, a ver, esto que estoy leyendo, quién dice, cuáles son las fuentes, checo y veo si está alguna otra nota relacionada o no, porque caemos en esta onda muy automática también de compartir, y ni siquiera luego nos metemos, ¿no? Como a leer. Otra cosa muy sana que creo que desde Luchadores hemos aprendido para justo no ser cómplices, por decirlo de alguna forma, es cuando
ponen las fotografías, ¿no? Que son difundidas sin consentimiento, a lo mejor de una compañera, ¿no? En sus redes sociales, o alguna nota, ¿no? En donde se está dando una cobertura que solo se revictimiza y hay como una narrativa de la muerte hacia los cuerpos de las mujeres, no la compartimos, ¿no? Porque creemos que se puede decir mucho más que eso, ¿no? Sí. Entonces, sí es como nosotras, como usuarias, ¿no? No como creadoras, sino como usuarias de esos espacios, como hacer una pequeña pausita. Sé que a veces es difícil porque, ¿no? La inmediatez, todo esto tiene que es inmediato, ¿no? Sí. Y todo es como pronto, como detenernos un poquito y a reflexionar. Sí, entonces, sobre lo que compartimos en redes. También me parece muy importante que ayudemos, o más bien, pues sí, que platiquemos un poco también con nuestros papás, o con nuestros abuelos, o con nuestra familia, sobre no compartir este tipo de contenido que o no está verificado, o que incita al odio, o que, no sé, o que justo como lo que tú dices, como que trae fotos explícitas, etcétera. Es como, no, pues no lo voy a tomar. Sí. Y decirles también que no está chido compartir cosas que no están verificadas, porque me he dado cuenta de que al menos mis papás siempre caen en las fake news, ¿no? Entonces, no tienen la misma información que nosotros tenemos ahora, no tienen tanto, bueno, quizá, sí, o sea, están en un contexto diferente, ¿no? Entonces ellos comparten todo lo que ven, entonces es importante también decirles como, pues irlos introduciendo un poco, ¿no? Que ya no podemos confiar en todo lo que vemos en las redes. Así es. Vamos a leer 2 preguntas que hay por acá. Dice, además del seguimiento de notas, ¿qué otro mapeo de datos con perspectivas feministas han hecho? Ya lo contaba un poco Janine, pero si quieres como... Bueno, el siguiente ejercicio de Datapop es sobre el ciberacoso, lo que saldrá en los próximos días. Lo que notamos nosotros después de la marcha era que había o sea, que el acoso en internet se disparó contra un grupo específico, que son las feministas, aquellas chicas que compartieron fotos en la marcha. Ahí están otra vez los datos, ¿no? Las chicas que compartieron o que estaban de acuerdo con esta iniciativa, o que compartieron fotos en la marcha, o que han sido muy claras en su postura, fueron atacadas, ¿no? Y atacadas súper cruelmente. Entonces, lo que Datapop decide es que le tenemos que dar seguimiento, que no nos podemos quedar con la información que recabamos sobre la marcha, sino que tenemos que hacer lo que sigue, y lo que sigue es una iniciativa para que podamos acabar de cierta forma con el acoso cibernético. Y justo esto me parece importante. Ahorita vamos a leer una última pregunta, pero lo que dice Janine es muy cierto. Nosotros, por ejemplo, desde Luchadoras, justo publicamos un kit como de autocuidado o autodefensa para ir a la marcha, antes de ir a la marcha. Y bueno, se desató una violencia digital, ¿no? Hacia nuestras redes sociales impresionante. Y como tú dices, ¿no? Mujeres feministas que se sumían, ¿no? Como tal, con posturas muy claras de defender nuestra vida y estar en el legítimo derecho de ir y manifestarnos. Y si esa rabia resultó en destrozar el Metrobús o ir a pintar el Ángel de la Independencia, creo que aquí tenemos muy claro que no hay como el feminismo correcto o el feminismo correcto o la forma incorrecta o correcta. Simplemente es como recordar que al día son asesinadas 9 mujeres en el país, y eso, las que podemos contabilizar o lo que los datos nos dicen, ¿no? Es como también yo digo, bueno, y eso de las mujeres que sabemos, ¿no? Y de las otras cientos y tantas que no. Sí. ¿No? O sea, es como un número, y es como de, bueno, creo, ¿no? Y es la ONU o el Observatorio Nacional, ¿no? También como, la veo así como digo, híjole, y eso es lo que podemos llegar a saber, ¿no? Pero justo me parece como bien importante todas las agresiones que vinieron después, el cómo también esto tiene que ser hablado, de que la violencia digital, como tú dices, queremos frenar la violencia digital o el ciberacoso, ¿no? Híjole, pues yo creo que cada vez vamos generando más mecanismos para reaccionar, o más bien defendernos ante eso. Nosotros llamamos autocuidado y autodefensa digital, pero qué importante y qué bueno que Datapop ahora vaya a lanzar como estos datos, ¿no? Que hablan definitivamente de un odio y de una violencia hacia nuestra libertad de expresión, ¿no? En las redes sociales,
y a atentar como hasta en nuestro derecho de habitar internet y estas redes sociales, ¿no? Entonces creo que dará bastante luz acerca de eso. Ya en Luchadoras estará muy chido como pues ver qué arroja por ahí. Y vamos con la última pregunta para ya casi irnos. Dice, ¿cómo podemos unirnos a Datapop, quienes amamos los datos y queremos verles con otra perspectiva? Pues aún no lo hemos platicado, pero este proyecto puede crecer queremos que crezca más. Y la forma en la que podemos crecer más es entre más personas o organizaciones o quien sea que nos quiera ayudar se una, ¿no? Porque obviamente un proyecto cuando es colectivo pues se vuelve más rico, se vuelve pues más, pues sí, tiene más relevancia para el fin que queremos, que es darle luz a estas problemáticas que no tienen tanta atención. Entonces, entre más opiniones, entre más voces puedan caber aquí, pues va a ser un proyecto mucho mejor. Listo, Janine. Pues bueno, nos quedan ya muy poquitos minutos. Me gustaría agradecerte que tuvieras dado el chance de venir aquí hoy a platicar con nosotras en Luchadoras. Muchas gracias. A ustedes. Y bueno, acá nosotras, este es el último live de este especial, justo después de la marcha si a ustedes les interesa chutarse todos los lives que hicimos, por allí estuvimos justamente hablando con Araceli Osorio para ver todo lo que ha sucedido con el seguimiento del caso de Lesbi, su hija. También estuvimos con Estefanía Vela y mi querida Luciana Núñez, hablando sobre justicia, qué entendemos por justicia reparativa, qué entendemos por reparación del daño. El observatorio también nos acompañó por acá, Nayeli, ¿no? Entonces estuvimos haciendo estos especiales justamente para ampliar la conversación después de la marcha, porque todas estamos furiosas, estamos enojadas. La digna rabia, ¿no? Se vio presente y está presente todos los días en todos los espacios en donde nosotras estamos, pero ¿qué va a pasar después? ¿Qué necesitamos pulir? ¿Qué necesitamos aprender? ¿Cómo nos vamos a seguir organizando para cambiar esta realidad que enfrentamos como mujeres? ¿Nos asumamos feministas o no? Es una realidad que vivimos todas. Entonces, la intención con esto que tuvo Luchadoras pues fue eso, abrir el diálogo, empezar a preguntarnos otras cosas, ¿no? Alrededor de lo que entendemos por justicia, qué pasa con las familias de las víctimas después de eso, ¿no? Porque pareciera que ya hay una muerte de una mujer, un asesinato, queda impune y va, o sea, la historia es larguísima, ¿no? Entonces, pues bueno, queremos agradecerles, si les interesa recibirlo por ahí, estamos armando con Anaís, ¿verdad? Y con Noemí, con todo el equipo, un newsletter, nos pueden escribir en nuestras redes sociales, lo vamos a estar ahí publicando también en YouTube. Y bueno, les agradecemos, nos estamos viendo pronto con algún otro especial. Le mandan mucho amor a Datapop, por allá dicen. Sí, los datos cuentan historias y es súper importante empezar como a hablar más de los datos también y de lo que vamos dejando ahí en internet que pareciera que es invisible, pero no, compañeritas, ¿no? Mis queridas luchadoras. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo. Chao. ¿Ya salimos?